No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez de regreso en su Zoom polaco, que les trae de nuevo este tema que es lo que está de moda, que es la coyuntura que hay en Afganistán, lo que está ocurriendo, que la retirada de las tropas estadounidenses provocaron que el ejército talibán o los guerrilleros talibanes volvieran a tomar el poder después de 21 años o de 20. Corríjanme ahí si estoy mal. 20 se supone. Sí. Ok, pues sobre eso, pues hay muchas vertientes, hay muchas lecturas que hacer. No solamente en lo superficial, de decir que Estados Unidos haya perdido como tal una guerra o haya perdido como tal el, el posicionamiento geopolítico en la zona. Creo que como tal hay todavía muchas negociaciones en ciernes que todavía no cierran el tema al 100% para Estados Unidos, pero sí ha quedado en desventaja y sus intereses en la zona pues sí quedan un poquito vulnerables, pero aparte también estratégicamente eh, se le ve complicado como remontar esa zona, ¿no? El control sobre esa zona. Sobre todo porque pues ahorita vamos a empezar a tener broncas de varo por el asunto de las ayudas y de cómo afrontaron el COVID con las ayudas que generaron, se imprimió dinero de más y esto va a generar una vorágine de deuda y de inflación que ya la estamos viendo. Entonces yo veo, se antoja complicado que Estados Unidos retome en el corto o en el mediano plazo sus posiciones que tenía en Afganistán. Y también, pues, en otro punto, pues también tenemos que ver las posiciones geopolíticas de China y de Rusia, qué provecho están sacando de esta situación y hasta qué punto van a lograr que Estados Unidos retroceda en los puntos estratégicos que tiene alrededor de toda esta zona de Afganistán. No sé quién más quiera ahondar en el tema. No sé, Poli. ¿No? Nomás veniste a hacer hacer acto de presencia, caballero. No, ok. Va, no sé si vale la pena remontarnos a los dos actos que nos llevan acá, ¿no? Que el primero es la invasión de los 80s de Rusia, que da como resultado a los talibanes con dinero americano para pelear contra la invasión del ejército ruso. Y luego la invasión estadounidense del 2001, que es casi inmediatamente posterior al atentado de las Torres, al del 11 de septiembre. Porque esa es la justificación para la invasión de Afganistán, que después lo ocupan también para Irak, solo que en Irak sí no había como razones de... Ninguna de las razones que esgrimieron era válida. En Afganistán sí, porque sí había una relación cercana entre Talibán, Al-Qaeda. Ahí estuvo Osama Bin Laden hasta que invaden, que de hecho cuando invaden se va a Pakistán. Y en teoría, si no me equivoco, al inicio, cuando además, no sé si se acuerdan, la operación se llamaba Justicia Divina. Libertad duradera, ¿no? No, así le pusieron después porque todo el mundo se quejó, pero el nombre original era Justicia Divina. Ok. La corrupción después le cambian, después le cambian a Libertad Duradera porque pues todo el mundo puso el brinco. Los acusaron de cruzadistas y no sé qué tanta cosa. Sobre todo el mundo islámico, me imagino, ¿no? Sobre todo el mundo islámico, porque además Estados Unidos era socio y requirió de la ayuda de Arabia Saudita, ¿no? No sé si también los Emiratos estuvieron metidos, pero Arabia Saudita sí participó facilitando el acceso a sus bases. De las tropas por ahí, ¿no? Porque ya eran una zona de abastecimiento. Exactamente, lo cual era como muy cuestionado. Si aparte de eso se llama Justicia Divina, pues ya te imaginas. Entonces, entran a Estados Unidos y yo recuerdo que desde el principio hubo una discusión fuerte sobre el nation building,
que no sé si ese concepto tenga traducción al español. Si no la hay, tenemos que hacer una tropicalización, sería como construcción nacional. Es algo que a Estados Unidos le funcionó bastante bien después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania y con Japón, pero fue un esfuerzo de años, o sea, de muchos años de estarle metiendo dinero, de involucrarse, de involucrar a la gente más, voy a usar el término aunque no es el correcto como tal, a la gente más progresista de Alemania y de Japón para crear estas instituciones que tuvieran sentido para ellos, ¿no? Es una analogía de cómo se mueven las cuotas de poder, a lo mejor en distintos espectros ideológicos, pero es como juega Estados Unidos con su hegemonía en las zonas, ¿no? Sí, sí, pero a lo que voy es que o sea, el nation building sí funciona, pero es muy caro y funciona en ciertas circunstancias. En Afganistán, desde que empezó el asunto y desde que entraron a Afganistán e Irak, hubo mucho esta discusión y la idea era no hacer un verdadero nation building. Era como entrar, meter un poco de dinero y tratar de mantener la situación estable. Y esa es una de las razones, creo yo, por las que estamos en esta situación ahorita. Estados Unidos nunca supo qué estaba haciendo en Afganistán. Hay una entrevista de hace como unas 2 semanas con Bolton, tú lo has de conocer porque es un derechoso ultramilitarista de los republicanos. Fue secretario de no sé de qué fue secretario Un mando con medio Trump de... Ajá. y luego lo terminaron echando Uh-huh. porque tuvieron broncas. Y él decía, estamos en Afganistán única y exclusivamente para evitar otro acto terrorista en Estados Unidos, ¿no? O sea, él estaba declarando abiertamente que era una invasión, cuyo único fin era proteger a Estados Unidos de amenazas de un ataque interno. Eso es muy difícil de sustentar. Pero si estamos de acuerdo en que Bolton tiene razón y esa era la razón de ser de Estados Unidos en Afganistán, pues nunca iban a poder ganar, ¿no? O sea, esto es una derrota anunciada desde el 2001. Sí, sí, todos los... Tardaron 20 años y creo que $1 trillón en darse cuenta, pero esto es una derrota anunciada desde el 2001 porque no sabían qué estaban haciendo, porque entraron en una zona que ni siquiera estaba, o sea, ni siquiera estaba, Afganistán no es un país como entendemos los países en Occidente y sus periferias. Afganistán es zonas despobladas, es poblados muy aislados, Son zonas de control estratificadas por ideología, por religión y por también, pero no control son, o político de sea, grupos extremistas. no tienes ciudades como tal, no tienes poderes centralizados, son señores feudales, ¿no? Que les llaman señores de la guerra, pero son señores feudales en distintas zonas que hacen sus negocios muy a razón de lo que es la ley islámica. Pues están como en el O siglo al menos XIX, la ¿no? tradición islámica. Entonces, meterte en eso y de repente decir, vamos a construir una democracia del siglo XXI, pues güey, o sea, estás avanzando 500 años de golpe. Pero tampoco podemos decir que Kabul, cuando se intentó hacer eso después de la Segunda Guerra Mundial, ya ves que hay muchos vestigios de que en Irán, antes de que llegara ese islamismo extremista, Irán, Siria, todos esos países llegaron a tener gobiernos, si no bien democráticos, con una clara tendencia a occidentalizar la cultura islámica. Bueno, acá sí, pero estamos hablando, o sea, no estoy diciendo que no sea posible en ninguna nación islámica, estoy diciendo que en Afganistán no era posible por las condiciones. Irán, Siria, incluso Irak, eran naciones mucho más conformadas. Irán y Siria eran grandes naciones y tenían poderes centrales. Y lo que hubo fue este movimiento nacionalista semilaico después de la Segunda Guerra Mundial, si se acordarán, ¿no? Que, por cierto, Estados Unidos estuvo muy en contra de estas movilizaciones, o sea, volvemos al punto de que esa es una derrota anunciada. Cuando Estados Unidos se opone a estos movimientos nacionalistas, laicos, progresistas en el sentido de un progreso social, no el progresismo como lo entendemos ahorita si quieres, pero de un progreso social constante, abre la puerta para los islamismos.
Porque una vez que son derrotados los nacionalismos, la única identidad que les estás dejando es la fe. Uh-huh. Y una fe muy fuerte. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue abrir la puerta al dedicarse a derrocar a los nacionalismos de los 50 a los 70, lo que hace es abrir la puerta para los islamismos. ¿No? De distintos tipos. Espérame, ya acabo. ¿Qué pasó, Poli? ¿No? Ok, entonces, tú y yo seguimos platicando, Abraham. Ok, entonces podemos decir que ese movimiento estratégico fue aberrante o fue hasta cierto punto un error, ¿no? Porque pudo haber ¿Ahora sí? A ver, ¿ahora sí? Adelante, Poli. A ver, escuchamos, don Amatore. Es que tenemos que entender que la legitimidad de esa guerra terminó en el momento en el que se descabecharon a Bin Laden. Ahí perdieron el rumbo. Ya no supieron efectivamente qué hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tenían el pretexto de la guerra contra el terrorismo, en este caso contra Al-Qaeda, pues digamos que tenían algo muy específico, un objetivo muy claro, que en realidad pues no era tanto terminar con el terrorismo en aquella zona, sino más bien pues desquitarse de que alguien llegara hasta la puerta de su casa, se metiera hasta la cocina y les diera un cachetadón tremendo que los sacudió de tal forma que la única respuesta que tuvieron fue regresar el golpe lo más pronto posible. Pero en el momento preciso en que asesinan a Bin Laden, esta guerra dejó de ser legítima. Entonces lo único que le quedó a Estados Unidos fue como regresar un poquito y decir, bueno, pues vamos a hacerle como siempre hacemos. Como con Nicaragua, como en fin, ¿no? Vamos a traer la democracia y la libertad a un país que no sabemos si la quiere o no la quiere. O que posiblemente entiende la libertad de otra forma, ¿no? Esta idea de occidentalizar absolutamente todo nos tienen broncas muy canijas. Tan es así que pues podemos hablar de islamofobia incluso ahorita, ¿no? Separándolo obviamente de la cuestión del terrorismo. Concuerdo mucho con David respecto al asunto de que le quitas de, digamos, definirse a sí mismos como una nación y lo único que les dejas para asirse y para tener como identidad es la religión. Una religión que además es muy fuerte y es igual, incluso me parece que ya supera el cristianismo. Y lo que hacen es extremar justamente esta posición religiosa. Se reentienden a través de esta posición y obviamente se toman el Corán al pie de la letra. Y si el Corán te dice tienes que matar al infiel, pues lo único que van a hacer es precisamente no solamente matar al infiel, sino reentenderse en el contexto mundial de esa forma, ¿no? Y obviamente se les terminó saliendo de las manos no solamente Afganistán, sino toda la zona, porque con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, tenían cierta influencia en toda esa zona de Medio Oriente y mantenían a raya a ciertos países que tenían como muy en la mira, llámese Pakistán, llámese Siria, incluso Arabia Saudita, ¿no? Que a veces tiene este doble juego de medio te pico las costillas y luego me regreso y te digo, no, perdóname, somos cuates como siempre. Entonces, en ese momento en el que ya no encuentra una forma de legitimar esa guerra, lo único que hace es dar nacimiento a otro tipo de extremistas religiosos. Entonces, conocemos el Estado Islámico, que es una respuesta incluso hasta natural de la falta de eficiencia y de eficacia de un ejército estadounidense que no conoce una zona que es mayormente desértica y que además le juega la guerra de guerrillas con los expertos en ese tema. Es como si le quisieran vender papas a las Sabritas. Sabían perfectamente desde el momento en que pisaron Afganistán que esa guerra estaba perdida. Pues le jugaron al menso. Ahora yo les pregunto a los dos, ¿hasta qué punto le sirvió a Estados Unidos esta guerra para salir de la crisis
que empezó justo también en ese año en el que las Torres Gemelas cayeron. Gracias por escucharme. Yo creo que no le ha ayudado, más bien la está profundizando. Bueno, yo te diría que si hablamos de la cuestión política, porque Bush llegó muy cuestionado, de algún modo le sirvió porque le funcionó, tampoco era necesariamente el más querido de los republicanos y le funcionó como una especie de estandarte. De ahí también viene mucha de la polarización posterior, pero en su momento a Bush sí le funcionó. Quisieron usarlo también como una especie de turbo para la economía, pero eso también se habló mucho en el momento. Eso solo funciona cuando te mueves hacia una economía total de guerra, porque toda la industria se vuelca hacia allá. Estados Unidos no necesitaba una industria total de guerra para pelearse con Irak y con Afganistán, y aún si le juntaras a Siria y a Irán, no necesita una situación de un estado de guerra total. En ese sentido no funcionó, pero creo que les funcionó, aunque de una manera negativa, para restablecer una identidad nacional. Una identidad nacional que tenía como otro a un Islam radicalizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí les funcionó, aunque como vamos a hablar, creo, después sobre nuestro amado presidente, son resultados que te sirven en negativo y eso los hace muy volátiles. O sea, no creas sirve, pero no como un círculo virtuoso, sirve como un círculo vicioso. Y eso tiene muchos riesgos. O sea, en ese sentido, creo que sí funcionó en su momento, pero el daño fue bastante mayor. A largo plazo fue un daño mayor. Un daño enorme, pero en el corto plazo yo diría que logró ciertos objetivos políticos identitarios. Yo digo que es muy poca la ganancia y es muy grande el desafío que está enfrentando ahorita Estados Unidos, porque está poniendo en jaque no solo su hegemonía en la zona, sino también su hegemonía tecnológica e industrial por los paradigmas que se pueden llegar a romper, por lo que pueda llegar a pasar con los otros socios que llega a tener en esa zona. Porque si ven que ya hay un punto débil, yo creo que puede llegar a jalarse o a romperse el hilo por el punto más débil. Bueno, es que roto, a ver, no sé, salvo su mejor opinión, yo creo que ahí el hilo ya está roto. Irán y Siria son como la muestra de unas disidencias bastante funcionales. Afganistán e Irak son una muestra del fracaso del poderío estadounidense. Y, por ejemplo, yo no me imagino a los árabes, a Arabia Saudita saliéndose mucho del redil, porque los árabes necesitan del apoyo militar, logístico y tecnológico de Estados Unidos. Entonces, más bien lo que creo es que se va a abrir mucho el juego geopolítico. El juego, en una nota, creo que era del Financiero, hablaban de que Afganistán tiene una de las reservas más grandes de tierras raras y litio. Lo cual te hace pensar lo estúpidos que fueron los americanos, porque si sabías que estaba eso, bueno, pues, señor, creas una industria extractivista fuerte, pues es lo que han hecho toda la vida los vecinos del norte, ¿no? Y ni siquiera les pasó por la cabeza o no fueron capaces de hacerlo. Y lo que decía la nota es que China está muy interesada. China por eso está hablándole bonito a los talibanes. Y parece que los talibanes, como necesitan dinero, le están haciendo bastante caso. En el asunto de China también habría que considerar un detalle importante. China tiene muy mala relación con el Islam en China. O sea, hay comunidades que ahorita no me acuerdo los nombres, que son islámicas y que los tienen prácticamente en campos de concentración. Entonces, también ese juego para China no es necesariamente sencillo, es un juego peligroso. Es un juego peligroso porque tiene una población islámica que le puede causar desestabilización. Que ahorita la tienen como muy contenida, pero que, o sea, no necesitas más que una chispa para que prenda, ¿no? El Islam es muy beligerante. Aparte, se reproducen como conejos, ¿no? Igual que ellos. Con apres. ¡Con apres!
Pero bueno, en el sentido ese, Rusia no sé qué gana, porque también hablan de que Rusia tiene como intereses. No encontré nada que me hablara de cuáles pueden ser los intereses rusos, excepto tal vez, joder, Estados Unidos. Sí. Los de China sí están bastante claros en que son las tierras raras, el cobre, litio y el litio, el oro. ¿no? Oro también, yo no encontré de oro, encontré cobre, tierras raras y litio, pero bueno, seguimos con esto. Estados Ustedes Unidos digan para dónde todavía vamos. tiene en su poder, su industria o su élite corporativa todavía está explotando ciertas minas de oro, pero, o sea, No, se las van a quitar. Sí, están en riesgo, obviamente. Y también lo que está en riesgo es al salirse a Estados Unidos también se dejan ir también los controles políticos sociales de algunas ONGs que están ahí establecidas en aras de los derechos humanos, de la democracia. No, bueno, eso está claro que regresaron al siglo, o sea, Afganistán regresa al siglo XIII, en la cuestión Yo no lo veo tanto así. Obviamente cultural. tenemos un problema cultural ahí. No, cómo no, claro. Grave, porque sí es una tendencia autoritaria, pero yo creo que la mayoría de las tendencias los van a hacer o los van a provocar que no sean tan atascados, porque los talibanes tienen que negociar sí o sí con China y con... Pero China, ¿a poco crees que China a poco crees que a China le importan los derechos? O sea, los derechos humanos son o sea, vamos, si bien yo no discuto su valor. Le importa guardar las apariencias. Pero con Afganistán no, o sea, yo creo que van a ser, mira, acaban de tomar el poder, ya avisaron, lo leí en una de las notas que estaba revisando hoy, o sea, que ellos respetan mucho a las mujeres, pero que sus soldados no están entrenados para respetarlas, pues que mejor no salgan de sus casas. Entonces, claro, güey, sí, estamos de regreso al 2001, que fue cuando ellos estaban gobernando. La mujer va a tener el rol sumiso que ellos entienden que debe tener según la letra divina, que hay otra lectura, pero ¿no? No es la única lectura. Que hayan querido como que salir a moderar su discurso en aras de que la gente no se espante tanto, porque todo el mundo está muy, muy, muy espantado ahí. También es una señal de que también están conscientes de que son otros tiempos. Dales un mes. Está bien. Yo ahí sí que les yo vale sé que tú eres el 3 hectáreas de internacionalista, pepino. Ahí sí no me convences. Dales un mes y vas a ver lo que necesitan es cierto financiamiento. China se los va a dar porque quiere los depósitos de tierras raras. O sea, quiere sus materias primas. Mientras tengan cierto dinero, lo demás les importa bastante poco. Lo que puede que no ocurra es que se vuelvan a convertir en una capital narca, porque ya ves que eran como los principales productores de amapola. Eso a lo mejor se reduce un poco, pero no, yo no creo que haya como ni un atisbo de esperanza para la gente que está en Afganistán. No lo veo. Pero podemos guardar este podcast y cobramos la apuesta al final. Estoy de acuerdo con David. Estoy totalmente de acuerdo y me sumo a la apuesta con el señor David. Pues sí, pero porque les termina valiendo en largo plazo también aunque sea autoritario, tienen que hacer funcional el régimen. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si vas llegando, creo que no puedes apretar tanto la cuerda. Es que ellos funcionales. Pero lo que me refiero... Estás trabándote, Poli. A lo que refiero es que no es una autarquía, o sea... ¿No es qué? No es una autarquía, o sea, tienen que negociar hasta el ingreso de mercancías y todo eso, y eso no les va a permitir así dejarse ir tan cabrón como gordas en tobogán. O sea, sé que son otra vez con APRED, pero... sé que tienen una tendencia muy marcada al autoritarismo. Es que ¿sabes cuál es el problema? No es nada más el asunto del autoritarismo, porque autoritarismo puede haber de muchas corrientes. Aquí son tradicionalistas y tradicionalistas del Islam. O sea, porque autoritario puede ser, ¿no? Hay ciertas cosas que tienes que hacer sí o sí, y eso te define como autoritario.
Aquí el problema de fondo es cuáles son sus percepciones culturales. Y sus percepciones culturales son: la mujer está en su casa, no sale si no está acompañada por un varón de su familia. El hombre tiene que estar barbón, matudo, con los trajes estos tradicionales y Ajá. estar dispuesto a irse a la guerra por ellos, ¿no? O sea, ese es su entendimiento sociocultural. No es una cuestión de que sean autoritarios o no. O sea, ya ahorita, ahora, la otra. En Afganistán hicieron un experimento bastante cruel de tratar de meter a fuerza y en expreso un proceso que en Occidente llevó 500 años, sino que más, meterlo en 20, ¿no? Entonces tienes el proceso de involucrar a las mujeres en la vida política y económica es una disociación de lo que todos entienden en Afganistán. Entonces, yo no me imagino que de repente puedas tener mujeres diputadas o mujeres empresarias. No va a pasar. No. A lo mucho no las van a lapidar en público. O sea, eso a lo mejor no ocurre, que antes sí pasaba, ¿no? A lo mucho la cárcel, la que sea infiel se irá a la cárcel. Pero, o sea, yo creo que sí vamos de reversa para cuestiones sociales, no solamente de las mujeres, sino de los hombres también. O sea, su rol va a ser el rol establecido por la tradición y se acabó. Porque además, en la medida en que China y Rusia estén dispuestos a darles dinero y armas, ellos no tienen por qué cambiar nada. Pero otra vez, lo podemos poner esto así como lo apuntamos y quien pierda gana, paga las bebidas. Está bien. De hecho, tenemos pendiente una conferencia presencial para después de la segunda quincena de septiembre. Sí. A ver si se arma. Sí. Llevamos mis micrófonos y ahí armamos algo. Va, y ahora la Ustedes otra... ¿Mm? Hay una parte de esto que sí me interesaría a mí platicar. Ok. Creo que ya que estamos hablando de que esto era una tragedia anunciada. Pues porque te arreglaron un matrimonio. Perdón, te silencié, ahí voy, espérame. Ay, es que iba a silenciar al Poli porque... O sea, ves, tú no eres dictador y ya me estás silenciando, güey. ¿Qué pedo? Es que estaba silenciando al Poli porque ya se estaba escuchando el ruido de fondo. Ok. El Poli tiene la culpa porque ya nos acostumbró a eso. En la medida en que ya sabíamos que esto iba a pasar, el asunto con la derrota de la administración Biden no es sacar a las fuerzas de Afganistán, es cómo ocurren las cosas. Exactamente, es la forma poco elegante en que ha ocurrido. Poco estratégica en que ocurre, o sea, porque creo que aquí hay dos temas. Uno es, se requiere valor para hacer lo que hizo Biden de decir ya, o sea, esta es una tragedia, ya nos vamos. Además, ya Trump la estaba negociando desde el 2018, ¿no? Que ahí parte del problema es que Trump se dedica a negociar directamente con el talibán y deja de lado a la administración central afgana, que nunca sirve de gran cosa, pero bueno, los deja de lado, negocia directamente con el talibán, se empoderan y pasa esto. El problema no es que Estados Unidos deje Afganistán, el problema es el desastre en el que se va. O sea, el hecho de que los talibanes, que como decían, o sea, con AK-47 de los 50 están haciendo correr al ejército más poderoso del mundo. El problema es ese, no que les dejes el país, ni siquiera que le pagues mal a todos tus aliados en el terreno, porque la cantidad de muertos que va a haber por haber participado con Estados Unidos va a ser enorme. Digamos que esos no son los problemas. Los problemas es que tenemos las imágenes de los aviones repletos porque tú te estás yendo a la última hora. Porque no hubo ningún tipo de planeación y ahí no sé exactamente de quién es la culpa, si directamente de Biden o de la gente del Pentágono que no supo planear esto. Digamos que es una conjunción de eventos desafortunados que nos llevaron hasta cierto punto a un vacío de poder que desembocaron en una muy mala o una inexistente planeación estratégica del movimiento militar que estaban haciendo, ¿no? Entonces, conclusiones, tenemos 5 minutos.
¿Qué podemos esperar de Afganistán en los próximos 2 o 3 meses? Pues el empoderamiento de los talibanes. Hay que ver qué pasa con ISIS, porque de hecho ahorita en el atentado que hubo en la madrugada, bueno, en nuestra madrugada, no sé qué hora era allá, ya se lo adjudicaron. O sea, vamos a tener violencia islam. No, yo creo que los talibanes se van a mantener porque yo me supongo que tienen el apoyo chino-ruso. Estados Unidos la va a sufrir bastante estos meses en una cuestión de orgullo interno, pero no creo que se animen a regresar. ¿Vamos a ver una reedición del conflicto chiita-sunita? Pues es que ese nunca ha parado. No, pero como cuando Irán contra Irak. Yo creo que es posible porque estos hombres son wahabistas, ¿no? Los talibanes son wahabistas, que es como la versión más radical del sunismo. Si estoy equivocado, me corrigen. Y yo creo que sí vas a tener ahí problemas primero con ISIS y después tal vez con Irán y Siria, pero habrá que ver. Tanto así no me animo. Vas a tener ciertos conflictos, sí, pero qué tan grandes van a ser, no me animo a hacer una proyección. ¿Tú ves a los dos bandos por la libre sin que haya una injerencia real de alguna hegemonía mayor? Yo o el Poli. Quien tenga la respuesta o quien crea tenerla. Yo creo que sí hay influencia, pero creo que es más bien para cuestiones específicas, sino como un control total. O sea, cada tanto le van a jalar las orejas, a ver cuánto se dejan jalar las orejas también. Sí, y No, o sea, también de vender armamento, sí, o sea, los apoyos, o sea, tampoco llegaron tan rápido rompiendo los cochinitos de los hijos, ¿no? O sea, hubo un buen debate. Sí. Poli, tu conclusión para que pasemos a la política nacional. Lo que dijo el joven. Híjole. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Se te subió la fama de TikTok, ¿eh? Ya. Se ve, No te reconozco. Ya no quiere argumentar nada, porque dice, pobres diablos, con su canalito de YouTube. Es que si no son videos de 50 segundos, no hace nada. Exactamente, sí. Ya me acoplé a ese tiempo. Concuerdo con David. Afganistán dio un pasote hacia atrás allá por el siglo XIII. No hay forma de que las cosas cambien. Es una derrota muy canija por parte del ejército gringo, que ya sabían que iba a suceder, que trataron de minimizar lo más posible o lo más que pudieran, pero que ya sabían que iba a suceder. Además de que me los chamaquearon, ¿no? Porque ellos dejan el país pensando que la administración central afgana iba a ser perfectamente capaz de parar el vendaval que significan los talibanes, ¿no? Y sobre todo los movimientos islamistas extremos. ¿Bastaron qué? ¿Menos de un día para que los talibanes volvieran a hacerse del poder en Afganistán? Tomando Kabul, ¿en qué te gusta? ¿Media hora? Menos de un minuto. O sea, entonces, no tenemos certeza de que las cosas en Afganistán vayan a cambiar. Yo creo que se van a empezar a fortalecer otro tipo de movimientos y sobre todo Irán va y tiene que aprovechar este momento para fortalecer también su posición en el contexto mundial y con respecto y frente a Estados Unidos. Muy bien, pues entonces vamos a terminar este tema por ahora. Si hay alguna otra eventualidad que sea importante para el análisis y el contexto de la zona, pues ya lo retomaremos. Vamos a cerrar esta y vamos a iniciar el de la política nacional, ¿no? Va. Vas. Bueno, vamos a seguir con este Zoom polaco del día de hoy. Vamos ahora a retomar el asunto de la política nacional con los distintos temas que han estado durante el último mes en la mesa. Para empezar, vamos a tratar de analizar el asunto o la relevancia de la
conmemoración de la conquista de la Gran Tenochtitlán y la forma en que el gobierno de la 4T está retomando los símbolos en el asunto de exaltar la figura de los aztecas, las figuras simbólicas de un pasado que hasta cierto punto no se termina de esclarecer y en el que a lo mejor de distintos espectros ideológicos se intenta tomar ventajas para tratarse de engullir en una especie como de superioridad moral en el discurso. Pero pues también está como un poquito de hueva porque ese asunto a mi gusto, se me va un poco de las manos porque creo que es como que no avanza nada, ¿no? Como que se anquilosa y como que es un diálogo de sordos. No sé quién quiera continuar con este asunto. TikTok. Ay, Dios, a ver, voy. Síguele, David. Pero, ok, va. Sí, en parte, o sea, le está jugando a la propaganda, ¿no? Y bueno, no sé si por ahí leyeron, recién, creo que me parece hoy salió nuestro flamante director del Fondo de Cultura Económica, el español más mexicano del mundo, que sacó una serie de libros sobre la conquista y el 21 demás, para ¿no? 21, algo así. Me parece que sí. El asunto con la reivindicación mal entendida, porque al final de cuentas no es así, es tomar símbolos de hechos históricos, además de obviamente ya consumados, y tratar de resignificarlos con un, ¿cómo decirlo? Con un objetivo político claro, que es precisamente tratar como de enaltecer a través de estos símbolos cierta figura presidencial que no quiero mencionar para no evidenciar a Andrés Manuel. Y juegan con este tipo de simbolismo, ¿no? En el que además en plena pandemia retoma también otra significación con el sumo espectáculo que vimos en el Zócalo, justamente en el momento en el que inauguran el templo mayor de papel donde Depeche Mode iba a dar concierto. Daft Punk. Daft Punk, güey. Perdón. Díjole. Fíjate bien los memes, por favor, ¿sí? Entonces, de pronto ver toda esa gente reunida alrededor de una pirámide que además de todo tenían en semáforo rojo, por cierto. En semáforo rojo, que además de todo tenían a unos metros al lado izquierdo, que pueden ir a visitar tranquilamente los domingos gratis. Te quedas con cara de, a ver, espérame, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, no puedes evitar pensar en esa resignificación de Tlatoani, teniendo enfrente Palacio Nacional el Templo Mayor, una réplica del Templo Mayor. Ok, aquí hay una especie de mensaje oculto medio raro, ¿no? Pero obviamente, además de constituir una burla y una especie de galimatías y de maroma monumental e histórica, pues no tiene mayor significación o efecto dentro de la política. ¿Sí? Simplemente fue un espectáculo de luces cumpliendo con el circo, ¿no? Faltando el pan, nada más. Yo no le veo realmente pues, gran caso más que pues el uso propagandístico de los símbolos históricos y nada más, que obviamente no le salió, pero bueno, yo creo que ya Yo digo que sí le salió. Bueno, no, es que aquí hay lo que tenemos que... El problema con cómo los estamos analizando a los señores cuatroteístas es que esperamos un resultado general. Irracional. Y ellos no están apostándole a un resultado ni general ni racional. O sea, ellos tienen muy claro que están gobernando y están hablándole a un grupo específico de personas. Y emocionalmente.
Sí, o sea, su comunicación es con un grupo muy específico de personas, ¿no? No todos son pobres, no todos son gente sin educación, porque ese es como el discurso opositor, que creo que no hace más que abonar al problema. Ahora, lo que decías de que al final es irrelevante, creo que aquí es interesante y me voy a robar la idea de Dvorak, de que el problema no es que Andrés Manuel haga eso, sino que si contamos el cambio generacional desde Salinas a Peña, esta especie de cambio, el neoliberalismo, nunca hubo una narrativa alternativa de nuestra historia. Yo me acuerdo que Salinas hizo un intento de hacer eso. Sí, güey, pero o sea, 6 años no cambian la historia, ¿no? O sea, después Zedillo, después Fox, después Calderón, después Peña, no hubo realmente un intento de resignificar la historia. ¿Es una historia maniquea? Sí, sí lo es, porque no es la historia como estudio, es la historia como política. Uh-huh. Ahora, creo que lo que hay interesante del discurso es, y por lo que yo creo que sí vale la pena estudiarlo, es que nos está hablando de una resistencia indígena y nos está hablando de revalorarla cuando les estás imponiendo a las comunidades del sur el Tren Maya. Es que es eso, a final de cuentas, perdóname que te interrumpa, pero ¿cuál es la significación? Perdón, disculpando, luego me da lo de dictador, pero ¿cuál es resignificación? La población indígena en el país es la más olvidada por el gobierno cuatrapeísta. Estamos de acuerdo. Es la más relegada. Por ahí, incluso yo he escuchado gente que en favor del Tren Maya dice, es que les van a dar trabajo. Espérame, qué jodidos. No me imagino a una persona nativa subiéndose el Tren Maya vendiendo, no sé, porque así me lo han dicho, te lo juro, vendiendo dulces, o sea, no. Eso es lo que ellos entienden como una resignificación de la cultura mexicana, es decir, darles un espacio donde ellos puedan ser parte del progreso y del empleo, cuando en realidad no es así. Todos sabemos que toda esa zona de por sí ya gentrificada con el Tren Maya, pues se va a hacer todavía más costosa, y los más beneficiados lo van a ser precisamente las comunidades indígenas. La conversación del progreso la podemos tener otro día porque es interesante y creo que ahí tú y yo estamos en lados, es una de las pocas cosas en las que estamos en lados completamente opuestos. Ok. Y probablemente acabemos de pleito y Abraham esté muy contento. Pero a lo que voy es que, o sea, esta resignificación, vale la pena estudiar su resignificación simbólica para ver los huecos y las mentiras, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve aplaudir una resistencia indígena de 500 años cuando aquí les estás metiendo una serie de procesos que ni quieren ni les van a ayudar, ¿no? Y porque ha pasado con las presas, ¿no? Ha pasado, hay zonas de, no sé si Dos Bocas, pero el PG Aeropuerto sí creo que tienes problemas con algunos grupos de comuneros. O sea, esta resignificación es completamente hueca y es en ese sentido en el que yo creo que vale la pena tratar el tema. Y hay otro, yo ahí me voy mucho a lo que dice O'Gorman en el trauma de nuestra historia. México enarbola al indígena muerto como un fantasma que le da sentido a una nación criolla. ¡Oh, qué fuerte! No resignifica al indígena como indígena, resignifica al indígena mítico. Porque al ser México el resultado de una guerra criolla, porque en realidad son los que hacen la independencia, o sea, identitariamente, ideológicamente son los que hacen la independencia, y no pueden reclamar España para sí, porque se están rompiendo con España, lo que hacen es resignificar la mítica indígena. Y Obrador está haciendo exactamente lo mismo, está resignificando la mítica indígena para justificar su gobierno que no tiene nada ni de indígena, ni de comunal, ni de apoyo a estos grupos. Dígame usted, señor dictador. Y también lo hace con toda alevosía y ventaja porque sabe que dentro de todo el amplio espectro ideológico de la oposición, en ningún pinche lado de la oposición
está contemplado la esencia indígena. Estamos completamente de acuerdo. Nadie ha cubierto ese espectro. Nadie. ¿No? Entonces, por eso, con toda alevosía y ventaja, se está robando ese discurso indigenista y de la preservación de la cultura y la tradición y su pinche madre. Lo está haciendo porque sabe que nadie en la oposición está dispuesto a pagar el alto costo político de atender a ese sector poblacional. Estamos completamente de acuerdo. ¿Cambiamos de tema o seguimos estando de acuerdo? No, yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que los tres estamos de acuerdo. Vamos a lo que sigue. Ok, vamos ahora con primero revocación de mandato o primero chicken little. Les digo. ¿Tú, Poli? Yo creo que Anaya, ¿no? ¿Anaya? Ok, vas. Pues lo atendemos rápido. Pues es que tampoco hay mucho que decir. Pues sí, ¿no? Si quieren, yo empiezo. Ok. Sí, dale. Creo que aquí tenemos que hacer una diferenciación importante. El que una persona merezca enfrentar a la justicia no quiere decir que la justicia no se esté usando con términos, con fines políticos. Y es lo que está pasando aquí. A lo mejor Anaya como Chayito merecen estar en la cárcel. Es posible, pero el proceso es político, no tiene nada que ver con la justicia, ni con pelear contra la corrupción, ni con aclarar el pasado. Es una cuestión netamente política porque Anaya, por alguna razón, que yo no entiendo porque yo no me lo imagino otra vez candidateado, Anaya por alguna razón le molesta mucho al presidente. Y esto es el resultado esto es un acto visceral. Porque además, por lo que alcancé a ver en las notas, no hay nada realmente claro. Es otra de esas fantasmas que se está vendiendo Lozoya, que es el mejor ejemplo de que no se está peleando la corrupción. La carpeta estuvo tan mal hecha la primera vez que tuvieron que volverla a hacer y corregir fechas. Y salió de derecho de primer semestre. Y salió en el periódico de hoy que incluso el juez que tomó el juicio les dijo, saben que esto se tiene que posponer una semana porque nadie le presentó al señor Anaya la carpeta y no sabe de qué se le está acusando. O sea, así de mal está el proceso. Pero bueno, ahí en ese sentido, que era justo lo que platicaba hoy con mi jefe. O sea, sí, yo le comentaba, no puedo asegurar que sea completamente persecución política, pero tampoco puedo meter las manos a fuego para decir que lo es. O sea, no hay los suficientes elementos como para decantarse de un lado o del otro. Estoy de acuerdo en que hay cierto uso político de la justicia con respecto a este personaje, porque además de todo, si tomamos en cuenta el fracaso que fue la consulta popular para el juicio expresidentes, pues en cierto sentido tenía que llenar ese hueco. Y pues, ¿quién tenía más a la mano? Nuestro queridísimo y bien ponderado albino preferido, ¿no? El buen Anaya. Entonces, es obvio, era un movimiento hasta, si tú quieres, cantado, porque era el más sencillo. Que están haciendo malas cosas, claro. Y ahí desde mi perspectiva, es una estupidez lo que hizo Anaya, la decisión de me voy porque me quieren fregar, pon tú que sí, pero... Adiós. A ver, bye. Si están haciendo mal las cosas, es decir, si no están atendiendo el debido proceso, con mayor razón me quedo y les pongo en la cara, en la jeta, así de, estás haciendo mal las cosas, y no puedes, es hasta su salvoconducto. Órale, voy a la cita, pero ¿qué crees? Voy a meter a Amparo porque no estás atendiendo el debido proceso. Me notificas cuando literalmente ya tengo el cuello, el agua hasta el cuello. A ver, deja que hable Abraham y ahorita te discuto un par de puntos. Adelante. El punto es que, para sorpresa de todos, güey, que no debería de ser sorpresa, güey, porque no manches, sabemos que la 4T está muy alejada de la palabra eficiencia en todos sus procesos. Aquí lo realmente así que dices, no puede ser, güey. Es que hasta con algo así tan mal hecho, la respuesta de Anaya es totalmente pusilánime. Y aparte de todo, estratégicamente le está dando la estocada de muerte a su carrera política. Como dijo Débora que en un post que puso en Facebook,
Si con esta vacilada de carpeta salió huyendo, ahora imagínate lo del presidente. O Yo sea, creo que ahí estamos completamente de acuerdo. La acción de Anaya es no solo cobarde, porque a veces los cobardes son muy listos, es cobarde y tonta. Sí, es estúpida. No. Tiene razón. Vamos, aquí el problema con lo que dice el presidente es que no debería decirlo el presidente. O sea, el rol del primer mandatario no debería de ser estar como vieja chismosa, perdón, con Apred. Con Apred. O sea, una disculpa para todas las personas que gozan del su rol no del debería de ser estar insultando a la gente y diciéndoles qué deberían de hacer en la mañanera. O sea, ese no es el rol del presidente. ¿Sabes a mí que me da sospecha? Espérame. Okay. O sea, ese no debería ser el rol del presidente, silencio. pero lo es en este momento. Y tiene razón en el sentido de que si eres inocente y eres político, la cárcel no te hace daño. O sea, si Anaya hubiera tenido el valor de presentarse y que lo metan al reclu, Anaya se convierte en un candidato político importante para el 2024. Y es que potencializa el discurso de Andrés Manuel. Claro. O sea, qué estupidez, porque dices, no manches, ni siquiera sabe hacer el juego del mártir, cabrón. O sea, no puede ser, güey. Estamos de acuerdo. O sea, aquí la discusión que habría, creo yo, es si es una persecución política o no. Y yo creo que sí, es persecución política. Pero le da completamente innecesaria, pero es persecución política. Le da combustible al punto de Andrés Manuel, de que es una oposición moralmente derrotada, porque desde su privilegio siempre ha enfrentado las coyunturas electorales y políticas. Desde ese privilegio, Anaya actuó como actuó porque siempre ha estado en ese privilegio. O sea, fue torpe y muy estúpido porque estuvo en ese privilegio. Estamos completamente, en esa parte estamos, yo ahí no tengo nada que discutirte. O sea, Anaya está demostrando lo cobarde y lo tonto. Dígame usted, TikTok. No solamente estamos acudiendo al fin de la carrera política de Anaya, sino de las posibilidades de tener un candidato presidencial de la oposición. No, yo ahora tampoco estoy de acuerdo. Tuviste la oportunidad. Espera, voy para allá. Cálmese, don dictador chiquito. A ver, Anaya tuvo la posibilidad de presentarse al citatorio, estar un rato, si tú quieres, unos días, un mes por mucho, en el reclusorio, probar las mieles de la pobreza y después salir del reclusorio, no solamente como el mártir de la democracia, sino como un opositor plenamente fortalecido y legitimado y no solamente, y no solo por él, o sea, no por él, sino por los errores el cuatroteísta en el momento de integrar la carpeta y de respetar el debido proceso. En ese momento hubiese sido la maravilla. Estaríamos hablando no solamente de una posición, de una Anaya fuerte, sino de un fortalecimiento de la oposición y posiblemente incluso de un juego electoral bastante interesante para el 2024. Sin embargo, el señor decidió salir en un video maravillosamente hecho, como los que siempre hace, a decir que Andrés Manuel me quiere pegar. Y yo me voy del país porque yo salgo por ya no lo soporto. Exactamente. Entonces dices, mano, ¿quién es tu asesor? Me cae, o sea, con ganas de darle un zape, no solamente a él, sino a su grupo de asesores. Era la oportunidad de oro que él tenía para realmente ser la figura que quería ser. Hasta el gato con botas es más estoico, cabrón. Y para agarrar fuerza, porque acá lo cierto es que Anaya es candidato solamente en su mente. El PAN no lo quiere de candidato. Y eso es además el PAN iba hace rato, porque a lo mejor el presidente se deja decir todo como vieja chismosa, cabrón. Con Apred. Porque seguramente hay ya hay una negociación con alguna cupulilla de ahí del PAN y ya va con la venia del PAN de sí, chingatelo, porque así nos deshacemos de él y nos deja la carrera libre a los que vamos por otro lado. Mira, de entrada ahí el que tiene posibilidades de competir es el de Querétaro.
Es que el principal problema del PAN... O sea, es gobernador, tiene los fondos y tiene algo que presumir. Ujú. No, ya si le sacan algo después, no sé, pero ahorita el que tienes como visible es él. ¿Y el de Yucatán? Y el de Yucatán. Yo creo que hasta el de Jalisco todavía. No, pues estamos hablando de PAN. Ah, el PAN, perdón, sí. O sí, sea, como perdón, PAN, disculpen. es el de Querétaro. Porque Anaya está aferrado a que él es el candidato natural, pero ¿con qué, güey? ¿Con una campaña fallida? Porque aparte... Bueno, o que te la creyó Peña y por eso te persiguió políticamente. O sea, no, o sea, aquí todos ganan con que Anaya salga de la contienda, menos Anaya. Hasta Calderón gana, güey. Sí, o sea, todos ganan sin Anaya en el show. Pero, ¿por qué digo que sí es persecución política? Porque Anaya no es ni de lejos uno de los nombres más importantes de la carpeta Odebrecht. Ah, no. O sea, te estás yendo por él, te estás yendo contra él porque te enoja, porque te enoja. Porque hay nombres más interesantes, hay nombres más importantes, empezando por Videgaray, que está muy tranquilo en Estados Unidos, empezando por Peña, que está muy tranquilo en España. Podrías haber hecho algo con Rosario Robles, podrías cambiarle este asunto de ¿cómo se llama? De criterio de oportunidad a Lozoya, que nada más les ha visto la cara durante 2 años. O sea, no hay una búsqueda de justicia, no hay una búsqueda de aclaración de personas que tuvieron acceso a cierto capital político a nivel gobierno federal. Entonces, no hay búsqueda de justicia y por eso es la lógica del rival más débil. Exactamente. Eso es persecución política. Me lo hicieron pollito rostizado. Muchacho. Pero bueno. O sea, no hay forma, pues. No, él está jodido. Sí. Por güey. Igual que en las elecciones, por güey. Pero además, bueno, hay que ver también que no, o sea, es que también, hijo de mi vida, como yo veo las cosas, o como estoy viendo la perspectiva, esto también es el gasolinazo que le da a la 4T la posibilidad de continuar en 2024 sin bronca alguna, sin oposición fuerte alguna. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas es todo este asunto de Naya termina fortaleciendo la figura carismática de Andrés Manuel, porque nadie se ha puesto a hablar realmente del tipo de dominación carismática que está ejerciendo Andrés Manuel en todo su gobierno. O sea, nadie se ha puesto a ver eso, porque al final de cuentas lo que pretende muy inteligentemente con la jugada es salir él fortalecido como esa figura de jefe máximo, de ungido casi, ¿no? De héroe, por decirlo de alguna forma. Incluso, insisto, de rebelde mítico. Con este movimiento ajedrecístico casi milimétrico. Ay, no seas mamón. Puedo asegurarles. Ay, siempre ¿por qué me interrumpes, David? Por favor. Porque eres muy mamón. Eres un mamador. No interrumpes al compañero, por favor. ¿Es qué? Pues al compañero. Ustedes lo pidieron, me voy a poner Erubey. ¿Ya? Porque sí está bien al pendiente el cabrón. Pasa, güey. Saludos, canijo. Pasa al siguiente tema, por favor, ¿sí? Ya se me fue la idea. Ya, bueno, ya como conclusión, yo creo que Anaya ya está perdido y que este es un problema muy, muy fuerte para la oposición, porque aún con que nadie quiere a Anaya, es como el Milhouse de la oposición. Nadie quiere a Anaya. Piensa en la Biblia, Nes. El asunto es que ¿quién va a ir? Y si la oposición realmente está tendiendo esos puentes, no solo de estructura, sino de discurso ideológico o de discurso que le llene el oído a una parte proporcional que le haga batalla realmente a la 4T. Entonces, ese es el verdadero tema. Yo creo que Andrés Manuel está jugando su juego, ya los tiene bien medidos, ya sabe a dónde darles, se va por el rival más débil, y ya es inverosímil tratar ese tema o andarlo, porque ya está de más, ya está muy visto. No sé qué conclusión tengas tú.
A Adelante. ver, esto yo creo que además nos va a dar pie al siguiente tema, porque no solamente va a salir fortalecido Andrés Manuel, sino la intención de fortalecer también el proceso de revocación de mandato. ¿En qué sentido? En el sentido de simular que está ciego, aunque no se logra la justicia vía Lozoya, vía juicio de expresidentes, vía correteo al pollito chica. A final de cuentas, la mira es precisamente fortalecer el proceso de revocación de mandato, porque además de todo, va por el lado de que se promulgue esta ley del juicio político, que vendría en cierto sentido también a sustituir algunas partes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No, yo no creo que avance tanto ese asunto, pero yo creo que al contrario lo va a intentar vender. Es la intención. Pero él está moviendo sus piezas precisamente con miras a esa intención. Ahora, que funcione o no, es otro cantar, porque precisamente un instrumento así, volvemos al punto de las desventajas de la democracia plebiscitaria. Solamente tienes dos opciones, no hay forma de que digas sí o no. A mí, la verdad, para serte muy sincero, me encantaría ver, nada más como mero ejercicio político-social, ver qué sucedería si de pronto la mayoría de los ciudadanos dice, ¿sabes qué? ¿Ya entramos a la revocación? ¿Qué pasaría? Sí, ya estamos en la revocación. Sí, ya. Ok, entonces, ¿por qué este tema me parece más interesante? Me parece más interesante por una razón bastante sencilla. Es el mejor ejemplo de la capacidad corruptora de Andrés Manuel. Entendiendo corrupción no como aceptar dinero para hacer algo, sino como deformar el fin de una cosa para adaptarla a tus fines, porque para mí eso también es corrupción. ¿Por qué se está corrompiendo la revocación de mandato? La revocación de mandato es en esencia un mecanismo ciudadano. ¿Estamos de acuerdo ahí? Debe de ser convocada por ciudadanos. Necesitas un mínimo de 3% de la votación del padrón, del padrón de la última elección. Y es un periodo de 3, o sea, en lo que tú haces si me acuerdo correctamente, en lo que tú haces la recabación de firmas son 3 meses. ¿Qué es lo que está pasando acá? Un mecanismo ciudadano para poder deshacerte de un gobernante que no te convence, se convirtió en un mecanismo de un gobernante para revalidar su gobierno. Eso, señores, es corrupción. No sé qué tan fácil vaya a ser todo el proceso porque ahorita ya va a haber división en senadores y en diputados. De hecho, ahorita le han negado la extraordinaria para lo que es la ley reglamentaria. Pero lo que a mí me interesa es el tema, es si se supone que se va a hacer la votación de revocación de mandato como debe de ser, ¿qué ciudadanos van a salir a juntar las firmas? ¿Los de Morena? Van a oiga, firme para que el presidente no se quede. Porque también de ahí viene el asunto, ¿no? ¿Y quién, o sea, ¿y qué 3% van a juntar? ¿El de los panistas, que todo el mundo está diciendo que no? Porque es un mima. ¿O entre ellos van a poner que sí porque a fuerza quieren darle a su presidente esta prueba última, ¿no? De ahí el problema, ahorita ya termino, de ahí el problema con cómo estaba planteando la pregunta Monreal, que él estaba metiendo como algo así, como usted quiere que siga el presidente, cuando si el asunto es revocación, la pregunta tiene que ser forzosamente negativo. Sí, el presidente es muy bueno corrompiendo las instituciones,
sí le funciona a corto plazo, pero esto es como lo que platicamos de Afganistán hace un rato. Esas decisiones de corto plazo que te funcionan a largo plazo para México van a ser catastróficas. Sí. Y es lo que no estamos contando, es la parte que, o sea, estamos hablando de si sirve, de si no, de si quieres que se quede o no quieres que se quede el presidente, cuando el problema aquí es la forma en que corrompe las instituciones y yo me centro por eso en esta en particular, porque es muy claro el proceso. ¿Quién demonios va a creer en la revocación de mandato después de esto? Además de qué forma va a tener, o sea, qué clase de aborto va a ser esto. Pero bueno, ya les dejo la palabra. Bueno, Adelante, querido dictador. Bueno, por ahí también la revocación de mandato viene siendo un ejemplo así tácito de todo lo que ha hecho Andrés Manuel en todo el sexenio. La consulta contra expresidentes, la consulta por el aeropuerto, es modus operandi de la Corte. Nada más que las últimas dos son constitucionales. La del aeropuerto fue una ocurrencia. Uh-huh. Estas son constitucionales. Y no digo que ese sea como el acabose, es solo el mejor ejemplo de la capacidad corruptora que tiene Andrés Manuel. Y que realmente no estamos tratando. O sea, estamos viendo si queremos que se quede o no. Ahora, yo, a diferencia de Poli, yo no quiero ver qué pasa. Si Andrés Manuel se va antes de acabar su sexenio, el vacío de poder va a ser incalculable. Y va a ser peor. Sí, o sea, a lo mejor en el largo plazo sí tenemos un precio a pagar por las pendejadas de este güey y por las ocurrencias que está haciendo, pero para el país es peor en el corto plazo el asunto de que él se vaya. De que él se vaya, porque las cúpulas de todos los partidos va a ser un sangre por sangre. Más todos los poderes fácticos. Uh-huh. A los que además Andrés Manuel ya les ha entregado bastante poder, ¿no? Yo la neta sí quiero... 5 minutos para concluir. Yo la neta sí quiero que el mundo arda, Crucito. A mí también me gustaría, pero el asunto Mira, es que México no tiene los anticuerpos institucionales para aguantar una ausencia presidencial. Con el Michel Foucault, ¿eh? Aguas con la biopolítica del señor Abraham. Anda con todo el muchacho. Ok, si las instituciones no tienen el grado de funcionalidad para aguantar eso. O sea, el país de por sí está con alfileres, cabrón. Y todavía se los quitas. Te la compro. Pero a final de cuentas, vuelvo al punto, que también es algo que no estamos analizando. La situación de dominio carismático que está ejerciendo el presidente. Ya casi acabamos. Porque lo que está buscando a final de cuentas con la revocación de mandato es precisamente no solamente fortalecerse a su administración, sino su figura como jefe, pues estamos hablando de que hay una relación, exacto, sí, hay una relación caudillesca entre el presidente y la población que lo sigue. Lo interesante del asunto es que la revocación de mandato, el fin de la revocación de mandato no solamente es en el consciente de la población la idea de que debe de seguir, porque al final de cuentas es como el fin de la pregunta que plantean hacer, porque estoy de acuerdo con David, la pregunta debe ser negativo forzosamente. Lo importante aquí es lo novedoso del instrumento, y de eso va a sacar ventaja, puesto que es la primera vez que en México, en la historia de México, se va a realizar un ejercicio de tal índole que va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con la consulta contra con el asunto de la consulta. Ajá. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la polarización ya acostumbrada a generarla, que él sabe que cuenta precisamente con la parte de la población que lo apoya, y sabe perfectamente, sin temor a equivocarme, que la revocación de mandato con una mano en la cintura se la va a llevar. Lo que le interesa precisamente es eso, que la polarización necesaria para que su posición de mandatario carismático siga fortaleciéndose y siga manteniendo esa relación no institucional entre la población y su figura, y la figura mesiánica. Gracias. Mira, estamos de acuerdo. Yo creo que sí tienes razón en muchas de las cosas que estás diciendo,
pero institucionalmente no tenemos los mecanismos para hacerlo tan funcional. Está cañón, no va a pasar. Pero lo menos malo, así como están las cosas, vamos a ser realistas. Lo menos malo que le puede pasar a México es que Andrés Manuel gane capital caudillista y se someta a Morena, bueno, Morena se someta a la figura caudillesca de Andrés Manuel en el corto plazo, 3, 4 años, de aquí a 2024 el presidente llegue con altos niveles de popularidad y le levante la mano al ganador y punto. De ahí, de lo que pase ahí, lo menos malo que le puede pasar a México es que siga hasta cierto punto un rumbo, aunque es malo, aunque es poco eficiente. Pero los sombrerazos en el momento en que Andrés Manuel dejara el poder antes de que termine su sexenio, van a provocar una inestabilidad muy cañona y no creo que sea lo más conveniente para el país en este momento. Entonces, para mí, lo menos malo porque a como está la oposición, a como está el mapa político en el escenario nacional, pues lo menos malo que puede pasar es que Andrés Manuel sea el caudillo que imponga el siguiente presidente. Híjole, pero eso no va a cambiar con la cuestión de la revocación. O sea, aquí la cuestión que no estoy de acuerdo con Poli, o sea, sí estoy de acuerdo en cuál es la lógica que están siguiendo, pero eso ya está. Es lo que platicamos en alguna ocasión que como que no nos entendíamos o no me daba a entender cuando te lo decía. Andrés Manuel está ganando a base de victoria, está gobernando para su gente a base de victorias simbólicas. Pírricas. ¿No? De algunas pírricas, pero generalmente, o sea, en realidad son victorias simbólicas, son victorias discursivas. Sí, como el asunto. Y a eso les basta porque es gente tan abandonada, ¿no? Tan saturada de fracasos y de sacrificios que dice, bueno, si es esto lo que hay, es lo que hay. La revocación, la consulta de revocación de mandato no va a cambiar nada de esto. Andrés Manuel sigue gobernando para suficientes personas que va a poder poner, salvo una catástrofe que de veras haga voltear a todo mundo, él puede poner al presidente del 2024. Salvo errores internos de Moreno, ¿no? Porque ahorita el flanco que se están abriendo con Monreal es bastante peligroso. Pues ahí es donde parece ser que juega. No, o sea, ahí es porque. Por eso quería. La oposición solo gana si hay. Bueno, se cortó abruptamente. Vamos a tratar de concluir este asunto de la revocación de mandato y el panorama nacional. Y pues le cedo la palabra al querido Choco para ver qué onda. Y termino mi idea rápido. Era el asunto de que no sé, o sea, realmente no gana nada Andrés Manuel. O sea, el fortalecimiento que supone que va a tener es el que tiene ahorita. La gente que está en su contra ya está en su contra y no va a cambiar con el proceso de revocación. La gente que está a favor de él ya está a favor de él. Y no sé qué tanto te convenga movilizar a la gente 2 años antes. Cuando vas a necesitar moverlos mucho en el justamente en el quiebre del 2023 al 24. Yo ahí es donde dudo un poco, o sea, entiendo que esa es la estrategia del presidente, pero no me queda claro que el resultado vaya a ser tan grande como quieren. O sea, lo que necesita para poner a alguien en el 24 ya lo tiene. Es el dueño de su partido. Es un mal dueño porque tiene al partido como perro de azotea, pero sigue siendo el que le puede dar de periodicazos y hacerlo entender. Los candidatos fuertes son suyos dentro del partido y su único flanco fuerte para mí es Monreal. Pero ¿crees que realmente Monreal ya esté jugando cartas en contra? No, pero yo creo que Monreal tiene sus cartas. O sea, Monreal no juega a favor del presidente, Monreal juega a favor de Monreal. Ya han tenido bastantes choques. Monreal ya dijo que él quiere ser que él sí quiere ser candidato, ¿no? Todos coincidimos en que Sánchez Cordero es un florero. Es un florero que están mandando al florero al Senado, ¿para qué? ¿Para frenar a Monreal? Es lo que yo escuché. ¿Te parece que Cordero tenga la capacidad? A mí no me convence esa tesis. O sea, yo estoy
Estoy diciendo lo que yo escuché en la tarde en el radio. Tristemente, yo también lo he escuchado y no tiene sentido, ¿no? Cordero va al Senado porque le deben porque le debe algo Andrés Manuel. Andrés Manuel al hombre de Tabasco. Uh-huh. Y yo creo que algún asunto habrá ahí que lo están jalando luego. Ahora, ese es mi entendimiento. Igual estoy mal, pero ese es mi entendimiento. O sea, al de Tabasco lo están jalando para protegerlo y para pagarle un favor. Pero y a Cordero le están regresando al Senado. ¿Puede ser presidenciable? ¿Quién? ¿Adán Augusto? Pues él puede intentarlo. ¿Quién va a votar por él? La veo complicada. Es como Nale. Nale puede ser presidenciable, pero de allá que sea competitiva es otra historia. Ok. O sea, presidenciables tienes a Sheinbaum cada vez menos, a Ebrard, ¿a qué otro tendrías de Morena? Que tenga peso y personalidad. Y Monreal, pero Monreal yo en realidad no lo considero morenista. Monreal es monrealista. Uh-huh. Delgado, o sea, de pronto, pero... Delgado a lo mejor, pero Delgado es hijo político es esclavo político de Ebrard. No creo que se lance solo. Martí, pues tampoco. Entonces, o sea, no... Yo mi entender es que le están pagando algo y lo están protegiendo al de Tabasco. Le están pagando a Cordero porque Cordero se quería ir desde que le dijeron que era un florero. Digo, no sé si se acuerdan, desde el primer año se hablaba de la renuncia, de que Cordero creo que cada 15 días iba a ponerle la renuncia en la mesa a Andrés. Ahorita se los lanza, es la forma de pagarle a Cordero. Vete al Senado y vas a ser presidenta. Alguien decía también ahí que lo que le interesa a Cordero es su renombre personal, ¿no? Primera en la Suprema Corte, primera secretaria de gobierno, primera presidenta del... ¿no? Eso es lo que le interesa a ella y eso es lo que le van a dar. ¿Qué va a hacer ahí? Pues va a hacer lo que Monreal le diga. Híjole, eso porque sí Cordero no tiene la capacidad. Sí Cordero no tiene la capacidad política para lebrastarse. Y necesitas una bestia política para controlar al Senado. Y la única bestia política que tienes es Monreal. Ok. Bueno, pues así las cosas. Se les está olvidando nuestro querido Patricio Navidad de la Polaca, que también podría ser un presidencial, muchachos. Fernández Noroña. Uy. No, no seas mamón. Ay, sí me exilio. No sé en dónde, pero me voy a Guatemala. Es que Fernández Noroña es como, o sea, en su dimensión kirviestoide, es como el Anaya de Morena, güey, nadie lo quiere. Fernández Noroña podría ser presidenciable por el PT, no por Morena. Ajá. Si hay una ruptura, el PT podría ir con Noroña, no le alcanza, güey. Pero el PT jalaría algunos votos, pero no, como para pelearla fuerte, no. No lo alcanza. Porque tampoco lo quieren los morenos bien. Ajá. Era mi gallo. No, fue mi gallo hace como 10 años que era medio chairo, pero ahorita ya no mames. Eso te pasa por leer tanta filosofía. Pasaste por la facultad de ahí donde huele medio raro. Ya. Te mareaste. Pues te mareaste. Bueno, pues ya no sé si quieren agregar algo más para ya. Yo ya estoy. Yo también ya. Decir. ¿No? Pues les agradecemos. ¿Cuándo hacemos el de música? Y creo que el de música lo haremos la brevedad posible el martes o el jueves. Vamos a ver qué tan complicada está la agenda la semana que viene y confirmamos, ¿no? Cámara. Y también vamos a negociar con la persona que dices que nos puede hacer paro con los videos. Y quiero terminar el guión del que estaba trabajando de la posverdad. Primero lo escuchas tú y después que lo escuche la persona que me estás diciendo que me vas a recomendar y que nos diga sugerencias de cómo puede quedar. ¿Va? Cámara. Va. Dale, buenas noches a todos. Nos vemos. Una última cosa. Hay un Dios editor que todo lo ve. Yo nada más lo único que les digo a los dos. Adiós. Llevas un mes. La venganza de Poli. Sale. Nos vemos.